Em, Hoy es el día 18 de agosto de 2018. Son las 4 menos 14 minutos de la mañana. Mi nombre es Eduardo Delgado. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502 42 42 9309. En este momento voy a hablarles acerca de lo que es la forma perfecta de ofrendar. La forma perfecta de ofrendar a Dios, el único Dios, según la Biblia, creo que esto es bastante desconocido en realidad, la forma perfecta de ofrendar. No, no se conoce en realidad, no se conoce. En las iglesias se ofrenda, yo creo que no saben ni por qué ofrendan, no saben ni siquiera las bases bíblicas para las ofrendas que se dan, o las confunden en realidad. Cuando están hablando de una ofrenda, citan versículos que hablan de otra ofrenda, y es realmente algo que está bastante confundido. No se ofrenda correctamente en la iglesia conforme a la Biblia. En ninguna iglesia. En ninguna iglesia. La forma perfecta de ofrendar es prácticamente desconocida, completamente desconocida. El Señor me llamó a mí hace 17 años y medio para estudiar esto. Y debo contarles en realidad un poco de la historia acerca de esto, porque cuando se hablan temas nuevos, lo normal en la iglesia cristiana es asustarse. ¿Y ese de qué está hablando? No me enseñaron eso a mí en mi iglesia. Mi pastor nunca me habló de eso. Cuando yo era pequeño no me hablaron de eso. En el seminario teológico no me hablaron de eso. En la facultad de teología no me hablaron de eso. Y muchos piensan que no hay nada nuevo que aprender de la Biblia. Así. Ese es el estado actual de la iglesia en realidad. Muy difícilmente se acepta algo nuevo proveniente de la Biblia. Porque se supone que no hay nada nuevo en la Biblia. De hecho, no hay nada nuevo en la Biblia, porque la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Y todo ha estado siempre ahí. Pero lo que pasa es que no hemos tenido entendimiento para comprender la Biblia bien. No la entendemos. La Biblia no la entendemos. Entonces, por otro lado también, Dios va develando su palabra conforme a los tiempos. Y va adecuando su palabra conforme la va actualizando, digamos. Hay un conocimiento de la palabra que no hace 100 años no se habría podido digerir bien, porque la iglesia ha venido madurando. Entonces hay alimento que no puede digerir tan fácilmente. Entonces conforme van pasando, cambiando las épocas, las décadas, estos últimos siglos, en lo que son los últimos tiempos, porque definitivamente estamos en los últimos tiempos de la historia de la humanidad antes de que Dios ejecute sus juicios anunciados en la Biblia, en lo que es antes de la venida del Señor. Entonces, la cuestión es de que no puede uno decir que no hay nada nuevo en la Biblia, nada que aprender de la Biblia, porque el que dice eso ya lo tiene que saber todo. No se sabe todo en realidad. La Biblia tiene muchas dimensiones, es infinita, para mí que es infinita, porque cuando uno ha logrado alcanzar, entender la Biblia en una dimensión, luego viene otra, y así sucesivamente, porque la Biblia, si fue realmente escrita por Dios, es algo realmente especial. Uno no debe creer que lo sabe todo ya. Entonces, la forma perfecta de ofrendar es algo que no se conoce. El Señor me llama a mí a estudiar esto. ¿Por qué estudio yo esto? Estudio esto porque yo quería salir de la pobreza.
O sea, voy a decir la verdad. No me voy a cuidar de lo que digo siempre y cuando sea la verdad. Yo creía que podía haber algo en la Biblia que a mí me pudiera ayudar para alcanzar las bendiciones de Dios, que Dios me bendijera a mí, dándome dinero. Digo, y decía yo, debe de haber algo en la Biblia que me ayude a mí a, a cambiar mi situación económica para poder vivir mejor. Cuando Dios ve fe en alguien, sustenta esa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios ve que alguien tiene fe y la tiene en su palabra, porque en el año 81 vengo yo, y estando solo en mi cuarto, entre julio y agosto del año 81, 1981, iba a cumplir, bueno, tenía 18 años, iba a cumplir 19. Le pido al Señor que me dé 1,000,000 de quetzales, basado en el pasaje aquel que dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Entonces, yo dije, todo lo que en oración, todo lo que pidiereis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Entonces, de este versículo ya he hablado en otros videos. Tuve fe en la palabra de Dios. Yo conocí este versículo y dije, si este versículo dice que yo, todo o cualquier cosa, porque todo incluye cualquier cosa que yo le pida al Señor en oración, creyendo que lo voy a recibir, dice que lo voy a recibir. Eso es fe. Leo un versículo de la Biblia, aplico fe, ya lo hice todo en realidad. Ya hice mi trabajo. Dios ve fe y va a sustentar esa fe, va a recompensar esa fe. Así es como funciona. Yo no escribí la Biblia. Yo solo la creo nada más. Fue Dios a quien se le ocurrió decir todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él fue el que lo dijo. Y Dios respalda su palabra con su propia integridad y con su infinito poder para hacer las cosas. Eso fue el año 81, llega el año 2001. En el año 2000 mueren mis papás, yo estoy sumamente devastado, completamente devastado. El Señor me da un año de luto, se cumple el luto de que murió mi mamá. A los 4 días me llama a un lugar a donde a mí me gustaba ir a orar, donde mucho tiempo yo fui a orar, al final de la colonia Bosques de San Nicolás, donde hay, a la orilla de un barranco, hay un arenal que parece una meseta. Era un lugar muy bonito, ya lo modificaron bastante. De hecho ya no se puede bajar ahí. Un lugar muy apartado y muy bonito para orar al aire libre. Siempre me ha gustado orar al aire libre, viendo el cielo, viendo la naturaleza. Entonces ahí el Señor, yo retomé mi petición del año 81 y le dije, mira Señor, yo te pido 1,000,000 de quetzales hace 20 años y no lo he recibido. Mis papás murieron, yo no tengo, ahora estoy libre porque yo me dedicaba a cuidarlos a ellos. Y el Señor ahí empieza a trabajar conmigo. Año 2001, 27 de febrero 2001. Por eso digo, 17 años y medio he estudiado esto. El Señor me toma y me empieza a enseñar su palabra. He contado esto antes. Para hacer la historia corta, el hecho es de que para el Señor darme lo que yo le pedí, porque me lo va a dar porque tuve fe, Él recompensa la fe.
Porque le agrada la fe. La fe lo hace feliz. A Dios le gusta la fe en su palabra. Porque cuando uno no cree en su palabra, uno duda de su integridad y duda de su poder. Lo pone uno a él en duda. Y creo que es peligroso poner en duda a aquel que nos regaló la salvación. Si uno verdaderamente es salvo, tiene que creer que Dios, si Dios le puede regalar la salvación a uno, que es tan grande, ¿cómo no le puede dar cualquier otra cosa? Pues sí lo veo yo, y la Biblia también lo dice, porque Romanos dice, si dio a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿por qué no nos dará también con Él todas las demás cosas? Él está dispuesto a darnos con su Hijo todas las demás cosas. El hecho es de que el Señor me empieza a enseñar sus principios, su palabra. Porque sin ella, sin la práctica de sus principios, jamás tendría yo lo que le pedí. Entonces, lógicamente el Señor me tiene que enseñar los principios para poder darme lo que yo le pedí. Entonces, me enseña sus principios, me enseña su palabra, yo la pongo en práctica porque la palabra de Dios hay que ponerla en práctica porque si no, no causa ningún efecto en nuestras vidas. Me enseña sus principios, los pongo en práctica y esos principios empiezan a funcionar en mí. Primeramente transformándome mi naturaleza carnal, cambiándome a una naturaleza espiritual. Y ahora soy mucho más espiritual después de 17 años y medio de estudiar el tema, de estudiar la Biblia. Porque el hecho de que yo estudie un solo tema de la Biblia no significa que no aprenda muchas cosas más. Porque yo he leído la Biblia durante 8 años, del 2001 al 2009, leí la Biblia 58 veces. Desde abril del 2001 al abril del 2009 leí la Biblia 58 veces. Y de abril del 2019 a abril del 2017 no leí una sola palabra de nada porque el Señor ya no me permitió leer. 4 de abril 2017, después de haber leído la Biblia 58 veces, 2 horas diarias. El 4 de abril 2009 leo la Biblia 1 hora con 45, la venía leyendo 3 horas diarias ya en ese tiempo. Pero ese día lo leí 1 hora 45 porque tuve que hacer unas diligencias en el centro de la ciudad. Ese día leí poco, leí menos. Al siguiente día, el 5 de abril del año 2009, no puedo leer una sola palabra. Leí 5 minutos, aguanté de leer 5 minutos. Si no recuerdo mal. No pude leer más durante los siguientes 8 años. No pude leer nada, no podía leer nada de nada. Solo ver el almanaque me daba muchos mareos. Y después conseguí un par de lentes, no me sirvieron. Me sirvieron un mes, parece. De ahí me volvieron los mareos otra vez, no aguanté. De ahí otros lentes que fueron peor todavía. Peor todavía, no los aguanté. El hecho es de que las cosas funcionaron así. No pude leer más la Biblia y aún así el Señor me siguió enseñando, hablando, dirigiendo. Y al momento actual tengo el conocimiento completo de lo que es la forma perfecta de ofrendar. Es complicado, es complicado. Yo solo le estoy dando una idea a usted de la existencia. Si se cuenta, no le estoy dando pasajes bíblicos. Estoy contando, quiero que tenga una idea qué es la forma perfecta de ofrendar. La forma perfecta de ofrendar la podemos ver aquí. Bueno, se hace una referencia de ella en Malaquías 3:10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, póngame atención, porque esto es importante, que usted comprenda esto. Este pasaje es entre el ámbito cristiano evangélico, es muy conocido. Y es el que los pastores usan para hablar del diezmo, la ofrenda que se llama el diezmo, una sola ofrenda nada más, para enseñarle a la iglesia, a los miembros de sus iglesias que traigan la ofrenda del diezmo. Y le dicen, si usted trae el diezmo, esta ofrenda del diezmo,
Jehová va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Esto no es correcto, esto es completamente falso. De hecho, por un mensaje que dio que era mi pastor en mi iglesia en el año 1988, creo que fue, por este mismo pasaje de la Biblia y por lo mismo que él dijo, que es lo que todos decían y siguen diciendo todavía, traiga su diezmo y se lo va a prosperar, le va a bendecir económicamente, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. Pero eso no es verdad, eso no es verdad. Yo empecé a diezmar por ese mensaje que dijo mi pastor en el año 88 y llegó el año 2000, mueren mis papás. Yo digo, bueno, tengo 12 años de estar diezmando y no veo ninguna prosperidad en mi vida. No la vi en realidad. Después el Señor me doy cuenta, yo empiezo a darme cuenta de que hay que hacer algo más todavía. Hay que dar otras ofrendas. Entonces, no era cierto lo que me dijeron a mí de Malaquías y lo que se sigue diciendo todavía en este año 2018. Trae todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, la explicación más exacta de este versículo es la siguiente. Cuando dice trae todos los diezmos, está hablando de todas las ofrendas, que son las que componen el sistema de ofrendas requerido por Dios en su palabra para nuestro tiempo actual. Porque en el Antiguo Testamento, donde se hablan de estas ofrendas, hay muchas ofrendas, pero la mayoría están ya descontinuadas. Entonces, porque la mayoría de ofrendas tenían que ver con ofrenda de pecado, ofrenda de la culpa, ofrenda por expiación de pecados, y eso está en desuso porque, y no es que estén abrogadas esos mandamientos de dar esas ofrendas, sino que están simplemente cumplidos con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pero aquí tenemos que hay ofrendas que siguen vigentes todavía porque son ofrendas de paz, que no tienen que ver con remisión de pecados o con ofrendas por la culpa o por otras faltas que la gente ha podido cometer o por expiación de pecados. Son ofrendas de paz que ya en el tiempo de Moisés, que se enseñaron las leyes de Dios, porque la ley de Moisés no es de Moisés, sino es de Dios. Estas leyes son de Dios y ya en ese tiempo se enseñó lo que eran las ofrendas de paz. La gente que no tenía culpa de pecado, que estaba viviendo bien, en orden, buenas relaciones con sus vecinos, con su familia, honrado, íntegro, también tenía que dar ofrendas, pero eran ofrendas de paz, que eran para que Dios lo bendijera, para atraer así a su vida, a su ser, a su familia, a todo lo que tenía, la bendición de Dios, por bendiciones. Explico yo estas ofrendas ya en otros videos que he hecho, lo que es la ofrenda que llamamos el diezmo, que se especifica en Génesis 14, la ofrenda de voto de prosperidad, Génesis 28, la ofrenda del pastor, que esa también está dentro de las 5 ofrendas que se mencionan en Deuteronomio 12, 17. En Deuteronomio 12, 17 están las 5 ofrendas. Deuteronomio 12, 17. Pero aquí en Malaquías 3, 10, para que usted pueda ver todas estas bendiciones venir a su vida, porque aquí lo que promete el Señor es cosa grande. Porque dice, traedlo todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
bendiciones sobreabundantes. Y donde dice ventanas, si no os abriré las ventanas, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Por qué las ventanas de los cielos? ¿Por qué no la ventana de los cielos? Dice ventanas porque como son varios tipos de ofrenda, cada ofrenda trae un tipo diferente de bendición. Por eso dice ventanas. Porque no solo es una clase de bendición, sino son varias clases de bendiciones, porque son varias clases de ofrendas. Así de simple, así de sencillo. Son varias clases de ofrendas, son varias clases de bendiciones. Y protección, como dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Esta es la protección que trae la ofrenda del diezmo de Génesis 14, que yo le explico muy bien en un video que tengo, 50 minutos, el diezmo. Refiriéndome al diezmo, así le llamamos a esta ofrenda, pero todas las ofrendas son diezmos, el diezmo de Génesis 14. Entonces, ¿por qué digo yo que está hablando de múltiples ofrendas y no solo de una, del diezmo? Porque que diga aquí trae todos los diezmos, no se refiere a solo la ofrenda del diezmo. Se refiere a traer todas las ofrendas, porque todas las ofrendas son diezmos. Entonces, Malaquías 3:10, donde dice trae todos los diezmos al alfolí, se refiere a diezmos y ofrendas. O sea que la ofrenda del diezmo y las otras ofrendas. La ofrenda del diezmo y las otras ofrendas. Porque eso lo deja claro el versículo 8, dos versículos más antes. El versículo 8, vamos a leer del 8 al 10 ahora. Fíjense pues, está hablando de diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas, no solo de una ofrenda, varias ofrendas. Fíjense pues, no cambia el tema, sigue hablando de lo mismo. En el versículo 8 menciona diezmos y ofrendas. Y en el versículo 10 no cambia el tema. Sigue hablando de diezmos y ofrendas. Entonces el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está claro. En vuestros diezmos y ofrendas. No es una ofrenda, son varias ofrendas. En realidad se hace referencia aquí de la totalidad de las ofrendas y todavía de ayuda al prójimo, porque donde dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, comida en mi casa. ¿Mi casa? ¿Quién es mi casa? Somos la iglesia. La iglesia está conformada por todos los creyentes. Entonces, hay alimento en mi casa, quiere decir que todos los que conforman la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, tienen que comer. Entonces, eso se refiere a la ayuda al prójimo. Y nosotros, la iglesia, tenemos que velar primeramente por nuestros hermanos, por otros creyentes. Porque es insólito, es inaudito, es inaceptable que en la iglesia unos tengan más que otros. Hay que compartir, hay que dar. Entonces, a eso se refiere. Entonces, la forma perfecta de ofrendar se refiere a todas las ofrendas que hay que dar y todavía ayudar al prójimo. ¿Cuántas ofrendas hay que dar? Deuteronomio 5:12. 5:12 al 6 y 5:12-17. En el 5:12-6 se mencionan las 5 ofrendas que hay que dar ahora, y siguen vigentes todavía porque son ofrendas de paz, están mezcladas con las ofrendas por el pecado, las ofrendas por expiación y las ofrendas por la culpa. Génesis 12:6. Pero en Génesis 12:17 ya no están mezcladas, están por separado estas 5 ofrendas que tenemos que practicar nosotros, con la única excepción de que ahí se menciona la ofrenda elevada, que es el nombre antiguo que se le da a la ofrenda del pastor, porque era una porción especial para el sacerdote. Ahora es una porción especial para el pastor. Simplemente se actualizó, digamos, esta ofrenda. Es la versión, digamos, la ofrenda del pastor, que le llamo yo así, en realidad, es la misma ofrenda elevada. Solo que, pues para que se entienda mejor, porque realmente es una ofrenda que se le entrega al pastor y a nadie más. Porque antes se entregaba al sumo sacerdote, pero ahora el sumo sacerdote para nosotros, en todo caso, es el Señor Jesucristo, pero lo representa el pastor. Para entregar las ofrendas al Señor Jesucristo, hay que dárselas al pastor, porque es su representante, su sacerdote, que las va a recibir. Es la única excepción. De ahí usted puede ver las 5 ofrendas en Deuteronomio 12:17. Si no estoy equivocado.
Porque ahorita lo que me interesa realmente es informarle a usted que tenga una idea de lo que es la forma perfecta, lo que es la forma perfecta de ofrenda. La forma perfecta de ofrendar incluye también dar al prójimo. Entonces, vemos como aquí en Malaquías del 8 al 11 está hablando de diezmos y ofrendas. Eso debe de quedar claro porque ya deben de dejar de decir cuando quieren hablar de la ofrenda del diezmo de Génesis 14, porque esa es la ofrenda más conocida, el diezmo y la ofrenda voluntaria son las únicas ofrendas que se conocen actualmente. Ahora se está hablando del voto y el gran escándalo. Ah, es que piden dinero, en la televisión piden dinero para no sé qué y solo pidiendo dinero y dinero. La televisión en las maratones que hacen en los programas cristianos de televisión, que obviamente necesitan los recursos porque si no pueden seguir trabajando, obviamente, hay que pagar satélites y cuántas cosas no hay que pagar. Y el gran escándalo, es que piden dinero, que los milagros no se compran, ofrecen milagros y todo, y los milagros no se compran. Entonces, ¿por qué? Digamos, la explicación de lo que ellos hacen es que invitan a la gente a hacer un voto. Llevan su ofrenda, porque hacer un voto es prometerle algo a Dios a cambio de un favor. Y por muy mal que se oiga, esto es legítimamente bíblico. Entonces, el que escribió la Biblia fue Dios y uno no tiene por qué cuestionarlo en realidad. La obligación de uno es creerla, entenderla primero y creerla. Eso es hacer un voto. Ofrecerle a Dios, hacerle a Dios prometerle algo a Dios a cambio de un favor. De la televisión dicen, traiga su ofrenda y Dios le va a conceder lo que usted pida. Y como ellos no saben qué es lo que está pidiendo, pues ese es hacer un voto. La persona sabe lo que quiere. Ese es asunto de él. Él lo va a pedir. Él solo tiene que llevar su ofrenda. Lleva su ofrenda y le pide, mira Señor, por esta ofrenda yo quiero que tú hagas tal y tal cosa. Y cuando esto realmente es inspirado por el Espíritu Santo, sale bien. Y dan testimonios ahí en los mismos programas de televisión de gente que reporta haber recibido lo que pidió. Y no es cosa de extrañar porque esto es bíblico. Y el que no quiere entender las cosas, que no las entienda. Cualquier persona es libre de creer lo que quiere creer, pero él les estoy explicando lo que la Biblia dice. Entonces, el hecho es de que las 5 ofrendas que nosotros tenemos que practicar, y todas son diezmos, están en Deuteronomio, y lo vamos a ver mejor. Deuteronomio 12. Aquí está. Deuteronomio 12, 17. Cuando habla del santuario único, el lugar donde se tienen que, está hablando del santuario único donde se tienen que llevar las ofrendas. Entonces, Deuteronomio 12, 6 dice, ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, ofrendas por pecados. Después vienen las ofrendas de paz. Vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, la que yo les decía que es la ofrenda del pastor. Vuestros votos, ahí están los votos. ¿Por qué ponerse a pelear con la Biblia? Porque tienen unos prejuicios, le han enseñado mal. Por la mala enseñanza que nos han dado, nos ponemos a pelear con la Biblia. Estamos tratando de imponer las falsas enseñanzas que hemos recibido a cambio de la excelencia del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, las ofrendas de paz que todos tenemos que practicar para lograr las bendiciones del Señor, porque las bendiciones del Señor están condicionadas al cumplimiento de principios bíblicos, en este caso, cumplimiento de entrega de ofrendas. Miramos bien, Deuteronomio 12, 6. Y ahí llevaré vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, ofrendas de pecado, expiación. Después vienen las 5 ofrendas que son las que tenemos que practicar. El diezmo de Génesis 14, la ofrenda elevada de vuestras manos y la ofrenda del pastor, vuestros votos, el voto de prosperidad que habla, hay que hacer, en cuestión de votos hay que hacer un voto de prosperidad del que habla Génesis 28, muy diferentes, estos diezmos son completamente diferentes de Génesis 14 a Génesis 28, son 2 diezmos, 2 ofrendas completamente diferentes, ni se parecen siquiera. Y citan estos dos pasajes bíblicos que fueran la misma ofrenda, no es la misma ofrenda, son diferentes. Vuestras ofrendas voluntarias, que es otra ofrenda conocida en la iglesia, cuando le pasan el canacito, usted va a la iglesia, le pasan el canacito de las ofrendas.
Usted tiene por separado su diezmo en un sobre y eso, la ofrenda voluntaria son las monedas que echan en el canastito. La ofrenda voluntaria, cuando se pide una colaboración para construir la terraza de la iglesia, o comprar bancas, o cualquier otra cosa, esa también es ofrenda voluntaria. Y las primicias es la otra ofrenda, primicias. Entonces existe la ofrenda de primicias, ahí están, las 5. Y entonces esas son las 5 ofrendas que quedan, todas son diezmos. Y bueno, le guste, a que no le guste, eso que se me ha enseñado. A mí el Señor me enseñó esto. A mí cuando el Señor me dijo, mira, el Señor me enseñó esto a mí porque cuando Él me dijo, mira, tienes que dar esto, yo lo daba. Y tienes que hacer esto, yo lo hacía. Si no, no me enseña nada el Señor. Yo sé lo que sé por obediencia a la palabra. No porque me haya metido aquí como ratón de biblioteca a leer la Biblia únicamente, porque sí hay que leer la Biblia. Y la he leído mucho en realidad. Pero no, realmente la verdad de la palabra de Dios se aprende en la práctica. Por eso me mandó a la calle a dar ayuda al prójimo. Eso me mandó a la iglesia a ofrendar. Y me tuve que meter la mano entre la bolsa. Y el día que el Señor me dijo, mira, las ofrendas son 5. Bueno, ya sabía que eran 5. No sabía que todas eran diezmos. Cuando el Señor me dijo, mira, una noche estaba yo leyendo mi Biblia y el Señor me dijo, mira, todas las ofrendas son diezmos. Yo leyendo mi Biblia, porque cuando uno lee la Biblia, Dios le habla. No se extraña porque digo que Dios me habla. Yo leo la Biblia. De eso se trata. Ese es el chiste de leer la Biblia. Esa es la gracia de la Biblia. Que Dios me hable. Cuando oro, yo le hablo a Él. Cuando yo leo la Biblia, Él me habla a mí. Esta es una conversación, una comunicación de doble vía. Entonces, Dios me dice, mira, todas las ofrendas son diezmos. Yo tenía preparadas mis ofrendas, 2 diezmos y 3 medios diezmos tenía preparados yo. Eso me dice, leyendo la Biblia, mira, todas las ofrendas son diezmos. En ese mismo momento yo agarro el pago de la luz, el pago del servicio de electricidad, que también lo tenía listo para pagarlo el otro día, porque unos inquilinos me habían pagado, tenía todo el dinero sobre la misma mesa donde estaba leyendo mi Biblia. Tengo mis ofrendas por un lado y lo de la luz por el otro lado, y agarro lo de la luz y pago por primera vez doy 5 diezmos por todas mis ofrendas. ¿Y qué pasó? Que me cortaron la luz, porque la luz la tenía que pagar yo el siguiente día, o sea, no me la cortaron, y me la cortaron, y con inquilinos en la casa. Luego yo cometí errores al ofrendar, y una vez me recuerdo que Jesús me dijo, a ver, mira, eso lo ofrendaste mal. Y resultó que como yo estaba aprendiendo, una vez que resultó que faltaban como 300 quetzales, y para mí 300 quetzales era mucho porque manejaba poco dinero, más de 300 quetzales hacían falta de ofrendas, porque yo no había ofrendado algo, porque no sabía, un dinero que, digamos que un dinero es prestado de mis ofrendas. Total que yo me vi con una deuda de ofrendas cuando pensé que todo estaba bien, y como yo no quería deberle al Señor, yo vendí un ropero y un escritorio que tenía, que me servían, pues los vendí. Y de esa forma me puse al día. Cuando el Señor ve ese tipo de cosas, la voluntad de uno de cumplir su palabra, y yo pienso que no hay nada que lo pueda alegrar más a Él. No hay nada. Estás sacrificando tus cosas, tu dinero, por Él. Él te agarra y te lleva a lo más alto a enseñarte cosas elevadas, cosas grandes en realidad. Ya estoy compartiendo con ustedes, por si a alguien les sirve todo esto, mis experiencias, el conocimiento que he adquirido por la práctica, porque la Biblia me ha servido a mí para poder ir a la calle y practicar las cosas. La Biblia se aprende ya en la práctica. Yo puedo leer la Biblia, pero no la entiendo. La voy a entender cuando la pongo en práctica. Cuando yo veo en la Biblia que aquí dice una ofrenda de primicias, menciona una ofrenda voluntaria, yo no entiendo. Pero trato de cumplirlo, y cuando empiezo a cumplir, a dar las ofrendas, eso me da entendimiento para comprender mejor las cosas. Y para saber realmente cómo funcionan las cosas. Y qué bendición trae cada ofrenda, porque eso me da entendimiento a mí para saber qué bendición trae cada ofrenda. Cada ofrenda trae una bendición diferente. Entonces, este pasaje de Malaquías 3:10 también habla de ayuda al prójimo. Y cuando dice, hay alimento en mi casa, también se refiere la casa del Señor
No son los templos de piedra y todo eso, o de madera, lo que sea. Sino son las personas, es su casa. Las personas es su casa. El Señor Jesucristo mora en nuestro corazón. La iglesia está compuesta por personas, no son edificios. Las personas, las que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos la iglesia y su casa. Entonces dice, ¿hay alimento en mi casa? Quiere decir que tenemos que velar porque todos los cristianos, todos nuestros hermanos, también tengan para comer. Por supuesto, aquí no hace referencia porque, y hay alimento en mi casa porque en realidad los diezmos y las ofrendas que se llevaban al templo en Jerusalén, el único lugar donde está autorizado de entregar ofrendas, en realidad, todo era para los sacerdotes y la comida de los sacerdotes. Entonces, de ahí tomaban los sacerdotes para poder comer, de todo lo que se llevaba, porque se llevaba en especie. En especie, digamos, no se llevaba dinero, o sí se podía llevar dinero también, pero también se llevaban lo que eran animalitos, o trigo, o los en granos básicos y todo eso, frutas también. Pero igual, no porque en el Antiguo Testamento se llevaran esas cosas, uno tiene que llevar corderitos, frutas y toda la iglesia. No, esto es impráctico completamente. Porque el valor de las cosas está representado en el dinero. Entonces lo que hay que llevar es dinero. No, cargando con un montón de cosas. No. Algunos pastores dicen eso. Qué ridículo, de verdad. Obviamente no es así. Hay que usar, para interpretar bien la Biblia, el sentido común, la lógica y la inteligencia que Dios nos ha dado. Una vez le pregunté al Señor, mira Señor, para interpretar la Biblia, interpretar bien la Biblia, se puede usar la lógica. Y meses después el Señor me dijo, para interpretar la Biblia bien, tenés que usar la lógica. Es necesario usar la lógica. Lógica, el sentido común, obviamente. Obviamente aquí no vamos a andar cargando con corderos y harina, trigo, fruta. No, obviamente no. Pero algunos pastores enseñan eso. Bueno, entonces la cuestión es de que, bueno, en conclusión, Malaquías 3 está hablando de la forma perfecta de ofrendar, tanto como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hace referencia a 5 panes que representan las 5 ofrendas y los 2 peces es la ayuda al prójimo. Los 2 peces representan la ayuda al prójimo. Estaba buscando el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que yo para recordar citas soy terrible en realidad. Para recordar citas bíblicas soy realmente terrible. Pero en realidad, analizar lo que es el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces nos llevaría horas y horas. No tenemos el tiempo. ¿Por qué digo yo que tiene que ver este milagro con la forma perfecta de ofrendar? Porque el Señor me lo dijo. Están relacionados. 5 panes son 5 ofrendas, las ofrendas de Deuteronomio 12:5, que por supuesto se mencionan en otros pasajes de la Biblia, no solo en ese pasaje. De esas ofrendas hay 3 que se mencionan claramente nuevamente en número 18. Ahí hay 3 ofrendas o 4, pero no menciona la ofrenda voluntaria, creo yo, ahí. O hay una que no ofrenda, creo que es el diezmo de Génesis 14, el que todos conocemos, el diezmo. Pero eso no es necesario que lo mencione ahí porque es la ofrenda más conocida. Menciona en número 18 las 3 ofrendas que son menos conocidas casi. Y ahí las menciona. Pero la alimentación de los 5,000, el milagro de la alimentación de los 5,000 y de los 4,000 están relacionados con la forma perfecta de ofrendar. Es un sistema para lo que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en los que están los 4 evangelios. Nos da tanta información suficiente como para que podamos reproducirlo. Reproducir este milagro en realidad no tiene que ver con reproducir panes y peces, sino con dinero, simplemente. Obviamente volvemos a lo práctico. Al usar la lógica, la inteligencia, es cuestión de multiplicar dinero, no panes y peces. No. Entonces, los 5 panes son 5 ofrendas, que son 5 diezmos, y los 2 peces son dos
Los 2 peces se refiere a la ayuda al prójimo, lo que se le va a dar a la persona una personas necesitadas. Entonces, eso es difícil de explicar, largo de explicar. Solo quiero que usted tenga una idea de cuál es la forma perfecta de ofrendar. La forma perfecta son 5 ofrendas, cada una es un diezmo. Diezmo de Abraham le llamo yo, de Génesis 14. El diezmo de Jacob, podríamos decirle que en realidad no lo llamo yo así, le llamo el quinto. Pero es un voto de prosperidad que está en Génesis 28. La ofrenda del pastor, que la podemos ver hace referencia de ella no recuerdo en su momento la cita de Filipenses y también en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta ofrenda del pastor permite que no le falte nada a uno. La vemos también aquí en Deuteronomio 17. La ofrenda de primicias se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, y la otra ofrenda es la ofrenda de la ofrenda voluntaria, que se menciona muchas veces también, porque las ofrendas más conocidas son el diezmo de Génesis 14, el diezmo de que practicaba Abraham, y la ofrenda voluntaria, que se menciona muchas veces en la Biblia, y el rey David dio una gran ofrenda voluntaria para la construcción del templo, e igualmente Salomón. Entonces son ofrendas más conocidas. Entonces, esas son las 5 ofrendas que hay que practicar. Yo las practico. O sea, yo practico lo que predico. Porque el que predica algo y no lo practica, pues mejor que no lo predique, porque no sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Incluso ya logré reproducir 2 veces este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No lo digo por jactarme, simplemente que el Señor es lo que quería enseñarme. Si no me hubiera sucedido eso de reproducir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no lo podría estar contando ahorita. El Señor hizo que sucediera. Por accidente lo hice, pero cuando sucedió pude desglosar toda la información, porque yo tenía apuntado cuando di cierta ayuda al prójimo. Yo lo tenía apuntado, tal y tal fecha yo di tantos centavos o quetzales a una persona, y ya sabía yo que a las 5 semanas se recibía la multiplicación. A las 5 semanas que usted da una ayuda al prójimo, si la da bien, usted va a recibir una multiplicación de ese dinero. La verdad que es muy difícil porque, digamos, yo pensaba que, bueno, la cuestión es de que cuando uno hace una siembra, porque todo dinero que usted le da a una persona se le va a multiplicar, aunque usted no esté dando las 5 ofrendas, porque ahorita que usted está asustado por lo que le estoy diciendo, quiero que sepa que pues usted va a dar las ofrendas que usted pueda dar. Dar las 5 ofrendas, que son 5 diezmos, es algo muy difícil, eso lo sé yo. Eso lo sé yo porque las estoy dando. Pero una persona que es casada, tiene 6 hijos y un montón de gastos, entonces es muy difícil. Es más fácil para un soltero que empieza a trabajar, no tiene mayores cargas familiares. Pero bueno, conocer la información no le va a hacer daño tampoco a usted. Usted puede escoger qué ofrendas va a dar, porque va a conocer los pormenores de ellas. Yo ya les explico. Tengo videos acerca de esto. Busque en YouTube Prosperidad Bíblica 2 Eduardo Delgado. Están todos los videos. Ahí aparece el diezmo de Génesis 14. El quinto es el voto de prosperidad que Jacob hizo. Así le llamo yo, así le puse yo. Y así le puse nombre yo. El quinto, que es un voto de prosperidad que Jacob hizo en Génesis 28, que es muy diferente a la ofrenda de Génesis 14. Ahí está explicado todo, la ofrenda del pastor, la ofrenda de primicias, la ofrenda de voluntaria, está explicado todo ahí. Usted puede ver los 5 videos para conocer las 5 ofrendas que componen la forma perfecta de ofrendar, y también la ayuda del prójimo. No he hecho un video especialmente por la ayuda del prójimo. Y hice un video acerca de la ayuda del prójimo, pero no con respecto a los 2 peces que corresponden al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque eso es complicado. Explicarle la cuestión de los 2 peces, eso va a tener que ser un video aparte. Bueno, yo solo quería hacer este video para que usted tuviera una idea de lo que es la forma perfecta de ofrendar. La forma perfecta de ofrendar provoca las bendiciones que, bueno, estaba viendo yo aquí, en Juan 6 está lo que es el relato del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces.
Entonces, vamos a entrar en detalle con esto más adelante. Entonces, el hecho es de que la forma perfecta de ofrendar incluye dar estas 5 ofrendas, 5 diezmos. Usted no puede dar 5 diezmos, 5 ofrendas, de lo que pueda. Le recomiendo que primero que nada dé la ofrenda, el diezmo de Génesis 14, por la protección que da. Entonces, Malaquías 3 en realidad es el relato de las bendiciones que usted va a tener, o da una idea de las bendiciones que usted va a tener cuando practique la ofrenda, la forma perfecta. Estas bendiciones que están aquí solo se pueden dar, que el Señor abre las ventanas de los cielos cuando usted dé las 5 ofrendas, que son 5 diezmos. Pero, como dice ventanas, con ya practicar una ofrenda, ya se le abre una ventana. Le recomiendo que la primera ventana que abra sea la ofrenda del diezmo de Génesis 14, porque esa le da protección a usted, a su familia y a sus bienes materiales, y eso es muy urgente, demasiado necesaria, muy indispensable, porque trae protección y es la única bendición que trae. Protección. Es el mismo diezmo que se practica ahora en la actualidad, es una ofrenda más conocida. Uno va a la iglesia, mete su diezmo en un sobre, le entrega, y la ofrenda voluntaria solo de unos centavos nada más. Pero esta ofrenda del diezmo, así se llama, el diezmo así lo llamamos, yo lo llamo el diezmo de Abraham, Génesis 14, trae protección, solo protección, no trae ninguna otra bendición, solo protección para usted, su familia y sus bienes materiales. Y incluso está, digamos, representada esta ofrenda que trae protección de Génesis 14, aquí en el versículo 11 de Malaquías 3, que dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Por eso digo yo que realmente este relato de Malaquías 3:10 habla del conjunto de bendiciones de todas las ofrendas. Entonces, las otras ofrendas les abren las ventanas de los cielos, porque traen diferentes tipos de bendiciones, pero la de Génesis 14 solo trae protección, que dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí esto no tiene que ver con las ventanas, solo trae protección. Y las otras ofrendas son para abrir ventanas, que traen diferentes tipos de bendiciones. Esto es complicado en realidad. Solo quería que usted tuviera una idea de lo que es la forma perfecta de ofrendar. Usted no va a poder dar todas las ofrendas, usted quiere todas las bendiciones, pero no puede dar todas las ofrendas. Primeramente, yo le recomiendo el diezmo de Génesis 14, el diezmo se practica actualmente, y tendrá total protección, siempre y cuando que diezme todo lo que tiene. Pero no va a diezmar todo lo que tiene, porque usted tiene muchas cosas. Por lo menos lo que empiece a recibir de aquí en adelante, empiece a diezmar. La otra ofrenda que yo le recomendaría como segunda ofrenda, que también es un diezmo, sería la ofrenda voluntaria, porque la ofrenda voluntaria puede tomar el lugar de las otras ofrendas, según sea el caso, de las necesidades que usted tenga. Usted no da este diezmo de protección, pero da ofrenda voluntaria, esa ofrenda puede tomar el lugar de protección. Usted no da ofrenda al pastor, que le da a uno todo lo que le hace falta. La ofrenda voluntaria puede darle a usted todo lo que le hace falta. La ofrenda de primicias da pan y comida, las cosas básicas, pero también un gran conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que, digamos, vamos a tener mucho mosto, vino nuevo, mucho entendimiento para comprender la palabra. Usted no está dando la ofrenda de primicias, esta ofrenda le puede dar también eso, pero no le da todo junto, le da una cosa a la vez. Por eso es que tampoco se puede dar solo esa ofrenda nada más. Y el diezmo de Génesis 14, sino que también hay que dar todas las ofrendas, pero que usted no puede, de entonces el diezmo de Génesis 14 y la ofrenda voluntaria.